Bueno, ya está la grabación, chicos. Entonces, vamos a empezar donde nos quedamos y, terminamos de ver como las propiedades matemáticas, digamos, de la definición de derivada de una función. Y pues ahora vamos a ver cómo ya con toda esa herramienta podemos hacer un poco de geometría, ¿verdad? Recuerden que eh, pues las funciones de RNRN, pues una de sus usos es para describir objetos geométricos y entonces, bueno, se puede hacer geometría, ¿no? Con esos objetos geométricos vamos a definir algunos conceptos. Pero antes, ahora sí, ya que tenemos todo el concepto de derivada y más o menos bien establecidos los conceptos matemáticos, ahora sí vamos a dar una definición de qué significa, a qué le vamos a llamar curva, ¿no? Que hemos venido usando ese nombre un poquito de manera libre, sin decir con toda precisión qué entendemos por curva, pero entonces ya que tenemos la herramienta matemática, pues vamos a definir qué significa eso de una curva, ¿verdad? Y bueno, pues aquí está la definición. Básicamente una curva va a ser aquel conjunto C de Rn, su conjunto C de Rn, que tiene una parametrización, ¿verdad? Es decir, existe una función gamma definida en algún intervalo de RNRN, cuya imagen es C, con la condición de que gamma sea derivable, ¿verdad? Si es derivable, entonces en ese caso al conjunto C le vamos a llamar una curva gamma, ¿verdad? Y de hecho, si en particular esa curva gamma es tal que sus derivadas es distinta de cero en todos los puntos del intervalo, entonces en ese caso vamos a decir que C es una curva suave, ¿verdad? Ya más o menos habíamos discutido pues, qué significa que la función tenga derivada distinta de cero, ¿verdad? Porque si puede tener derivada cero y entonces tener un pico, ¿no? Entonces, si la derivada siempre es distinta de cero, en ese caso vamos a decir que la curva es suave, ¿de acuerdo? Y ok, y bueno, gamma decimos que es una parametrización de C, ¿verdad? Y bueno, entonces una vez ya, ahora sí, ya dijimos con toda precisión que es una curva y de hecho que es una curva suave, ¿verdad? Sí. Entonces, además de que la derivada sirve para calcular rectas tangentes, pues también sirve para calcular otras cosas geométricas, ¿verdad? Y uno de esas cuestiones geométricas que vamos a resolver o que vamos a ver cómo resolvemos usando parametrizaciones, ¿verdad? Usando este tipo de funciones, es el concepto de longitud de una curva, precisamente, ¿no? Aquí todo el mundo creo que tenemos una idea intuitiva de qué significa la longitud de una curva. Y vamos a ver, no porque, digo, a lo mejor bastaría Iñaki con pedir que fuera, continua, pero fíjate que las imágenes de funciones continuas de R en Rn no necesariamente tienen forma de curva, ¿verdad? Se puede demostrar, por ejemplo, que el cuadradito 0,1 cruz 0,1 es imagen continua de una función de R en R2, ¿verdad? Y entonces como que eso rompe con nuestra idea intuitiva de que es curva, ¿verdad? Sí, entonces por eso nosotros vamos a pedir, para que algo sea curva, vamos a pedir no solo que sea continua, sino que también sea derivable, ¿verdad? Este tipo de funciones cuya imagen, funciones de R en R2, cuya imagen puede ser un cuadradito 0,1 cruz 0,1, por ejemplo, se llaman curvas de Peano. Y bueno, hay que saber un poquito más de cosas para ver ese tipo de funciones. Pero por eso excluimos a las funciones continuas, ¿verdad? Y por eso les pedimos que no solo sean continuas, sino que sean derivables. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eh, vamos a abordar un problemita que tiene que ver con esto de la idea intuitiva de longitud, ¿verdad? ¿Cómo podríamos calcular la longitud de una curva con base en su parametrización?
Entonces, por ahorita vamos a abordar un problema muy sencillo. Vamos a suponer que tenemos un conjunto C que está parametrizado por una función que está definida en un intervalo cerrado y que en ese intervalo cerrado, digamos que por ahorita es inyectiva, ¿no? Vamos a ponernos en una situación muy sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, miren, desde el punto de vista así geométrico, ¿sí? Geométricamente, para calcular la longitud de una curva, pues como que uno puede hacer lo siguiente, ¿verdad? Elegir puntos sobre la curva, ¿no? Un cierto número finito de puntos, y calcular la longitud entre esos puntos y sumar la longitud de estos puntos. Y bueno, eso a lo mejor no es exactamente la longitud de una curva, pero como que sería una aproximación a la longitud de la curva C, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Qué límite? Ahora Bruno, llamado Fantasma 21, este, el límite cuando qué, el límite cuando qué, cuando K tiende a infinito. Bueno, además hay que pedir que los puntos estén como bien distribuidos, ¿verdad? No nada más que haya una infinidad de puntos, sino que estén como que muy bien distribuidos, ¿no? Esa es una cosa que habría que pedir, porque de nada me serviría tomar así una infinidad de puntos en este pedacito y estos dejar unos cuantos puntos, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, es una opción, ¿verdad? Este, um, Que la no sé, distancia de XY y XY menos uno sea menor que epsilon, tal vez. ah, Acá más vamos a chiquito. ver, vamos a ver ese tipo de cosas. Pero fíjense, a ver, la idea sería una partición homogénea, una partición de quién, Omar, de la curva C. Tendríamos que decir a qué se le llama una partición de la curva C, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que formalizar, pero no, miren, vamos a ver lo siguiente. Estos puntos, si la curva C está parametrizada por una función así bonita como esta gamma que dije, pues entonces cada punto XY, cada punto de estos se puede ver como gamma evaluada en algún punto, ¿no? Cada punto XY se puede ver como gamma evaluado en algún TI, ¿verdad? En donde los TIs ahora serían puntos del intervalo A, B, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces esta suma de estas normas se convierte en esta suma de estas normas. Y ahora como los TIs están en el intervalo A, B, pues ahí sí, como que eso nos generó una partición del intervalo A, B, ¿verdad? Sí. Y como que lo que esperaríamos es tomar una partición, ahora sí como una partición homogénea de A, B, ¿verdad? Como que ahora sí ya tenemos más elementos, ¿no? Si llevamos el problema al intervalo A, B, precisamente a partir de la función gamma, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como que esta suma, pues se podría cambiar por esta suma. Y podríamos decir, pues tomar como el límite de estas sumas cuando las particiones TI sea una partición muy fina, ¿verdad? Del intervalo A, B. Pero claro, ¿verdad? Ya que estamos hablando de particiones del intervalo A, B, pues parecería que por ahí va a tener que aparecer una integral, ¿verdad? Como ya había mencionado por ahí Iñaki, ¿no? Pero a ver, estas sumas que están aquí del lado derecho, ¿a ustedes les parece que se parezcan a una integral? ¿Identifican si estas sumas son las sumas de Riemann de alguna integral de alguna función? Este, Así como están, como que no está claro, ¿verdad? Como que no está claro. Y entonces como que vamos a trabajar estas normas, la norma de gamma de ti menos gamma de ti menos 1, vamos a ver si podemos ponerla de otra forma, de tal manera que estas sumas nos sugieran a una integral, es decir, que sean como una especie de sumas de Riemann de alguna función, ¿no? De los reales en los reales, de tal manera que estas sumas las podamos identificar como una integral, ¿no? Creo que eso sería el camino que podría tener más éxito, ¿no? Más esperanzas. Y fíjense que sí se puede, sí se puede, ¿no? Entonces, pues aquí está más o menos geométricamente lo que acabo de decir, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, esta partición, esta elección de puntos en la curva C,
pues de alguna manera me induce una partición en el dominio de la función gamma, sobre todo si la función gamma se porta muy bonito, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Por ahí falta un TI menos un TI menos TI menos 1, ¿verdad? Que nos sugiera una integral. Y vamos a ver si lo podemos lograr, ¿no? Vamos a ver si lo podemos lograr. Y para eso, pues nos vamos a fijar justo en esta diferencia, en la diferencia gamma de TI menos gamma de TI menos 1, ¿verdad? Vamos a ver qué podemos hacer con esa diferencia, si por ahí nos permite llevar estas sumas a algo que se parezcan como sumas de Riemann, ¿no? Entonces, bueno, estas diferencias ya habíamos discutido, pues que no se vale el teorema del valor medio, ¿verdad? Entonces, globalmente no, pero habíamos dicho, ¿sí? Habíamos dicho, dice que si falta multiplicarlo por t menos 1, no falta multiplicarlo, de hecho las sumas estas que tengo aquí, pues son las longitudes, ¿verdad? Más bien lo que yo voy a buscar es representar la norma de esta diferencia y a ver si por ahí sale un ti menos 1, ¿verdad? Que el teorema del valor medio nos lo daría, pero no se vale, ¿verdad? Al menos no se vale globalmente. Entonces, pero fíjense que en cada coordenada, como cada coordenada sí es una función de R en Rn, para cada coordenada, para cada función coordenada, ¿sí? Para cada función coordenada sí se vale esto, ¿no? La diferencia de la gamma J sí se puede ver de esa manera. ¿Están de acuerdo? Y esto lo hago para cada función coordenada. Era un poco lo que discutíamos la clase pasada. Ahora, este Xi y J es un elemento de este intervalo y no tiene que ser el mismo para toda J, ¿verdad? ¿Sí? Ese es un problema, por eso no se vale el teorema del valor medio, ¿verdad? Entonces, fíjense, esta diferencia se puede escribir así, ¿no? Cada coordenada aplico el teorema del valor medio para cada función coordenada, que son funciones de los reales en los reales, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ahí ya apareció el TI menos TI menos 1 porque aparece en cada coordenada, ¿no? Entonces lo puedo factorizar, ¿sí? Pero lo que me queda aquí es la derivada, no es la derivada de gamma evaluada en un punto, ¿verdad? Sino que están las derivadas de cada función coordenada evaluadas en diferentes puntos, ¿verdad? ¿Sí? No sabemos, ¿verdad? No sabemos que estos Xi y J sean iguales para todas las coordenadas. Ese es el problema, ¿no? ¿Sí? Multiplicando, no, aquí este es un escalar, ¿no? Es un escalar que saqué, ¿no es cierto? No, no son vectores. Es ti menos 1 es un escalar, ¿verdad? Uh-huh. Que lo puse del lado derecho para que los escalares casi siempre los saco del lado izquierdo, pero aquí lo voy a sacar del lado derecho para que se parezca a una suma de Riemann, precisamente, ¿verdad? Pero a ver, chicos, entonces fíjense, esto que está aquí, este vector que está aquí, no es la derivada evaluada en un punto, ¿verdad? Sino que pues, cada coordenada es la derivada, pero de cada coordenada, pero evaluada en puntos diferentes. Entonces, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Si tomamos una partición muy, pero muy fina, ¿sí? Si estos TIs menos 1 TIs, son una partición muy, muy fina, es decir, son muy pequeñitas la longitud, la separación entre dos puntos de la partición del intervalo A, B, pues estos puntos, los gamma i jotas, se parecen mucho, ¿no? Están muy cercanos entre sí, ¿verdad? De tal manera que aunque esto no es la derivada, este vector no es la derivada evaluada en un punto, si elijo un solo punto, ¿sí? Si elijo una axi, ¿verdad? Elijo una axi y fija, ¿verdad? Y las derivadas, supongo que estas derivadas son continuas, entonces es de esperarse que evaluar este vector, ¿sí? Sea muy parecido a evaluar todas las derivadas en el punto xi, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, que este vector se parezca mucho a la derivada evaluada en xi, ¿verdad? ¿Sí? Por eso aquí no puse un igual, ¿verdad? Sino puse que se parecerían mucho, ¿no?
si sobre todo si la derivada de gamma es una función continua, ¿no? En cuyo caso, cada función coordenada sería una función continua, ¿no es cierto? Y entonces, efectivamente, este vector se parecería mucho a la derivada de gamma en xi, ¿no? ¿Y en qué medida se parecen mucho más este vector a simplemente la derivada evaluada en xi? En la medida de que los ti's menos 1 ti's, que los ti's formen una partición muy fina del intervalo a coma b, ¿no? Entre más fina sea la partición del intervalo a coma b, esta aproximación es mejor. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos verían eso? ¿Sí estarían de acuerdo? Ok, entonces fíjense, recuerden, esta aproximación es mejor en la medida de que los puntos TI formen una partición muy fina, ¿verdad? Y fíjense que entonces, lo que podemos decir es que esta suma, que es la suma inicial, está muy bien aproximada, es una buena aproximación si P es una partición fina del intervalo A, B, ¿verdad? ¿Sí? Pero si P también es una partición fina del intervalo A, B, estas sumas se parecen a estas sumas, ¿verdad? Y esta suma, ¿sí? Y esta suma, ¿a quién se parece? Ahora sí ya tiene una cara reconocible estas sumas, ¿no? Estas sumas ahora sí ya se parecen a una integral, ¿no, chicos? Es la integral de la norma de gamma prima, ¿no es cierto? Esto que está aquí, estas sumas, se parecen a la integral. Es como si tomáramos la función f de t igual a la norma de gamma prima de t, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas sumas son sumas de Riemann, serían sumas de Riemann de esta integral, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Sí está bien? Y entonces, ¿y en qué medida estas sumas se parecen a esta integral? Cuando decimos que estas sumas se parecen muchísimo a esta integral. Pues justo cuando la partición P es cada vez más fina, ¿verdad? Cuando esta partición P del intervalo A, B es más fina, estas sumas se parecen cada vez más a esta integral. Y estas sumas se parecen cada vez más a lo que intuitivamente llamamos la longitud de C, ¿no es cierto? Entonces, bueno, chicos, todo parece indicar, ¿no? Jugando con todas estas aproximaciones, pues todo parece indicar que pasa lo siguiente, ¿no? Que esa integral, sin duda, nos va a dar la longitud de la curva, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Jugando con todas estas aproximaciones. Y claro, que para eso lo que estamos suponiendo es que gamma es una parametrización de la curva C, pero con derivable, pero que además su derivada sea una función continua, ¿verdad? Porque si la derivada es una función continua, entonces esta función f de t también es una función continua y por lo tanto puedo hablar de su integral, ¿verdad? Estoy seguro que su integral existe, ¿no es cierto? Bueno, por ahorita solo pedimos que sea inyectiva para que esta aproximación sea una buena aproximación, ¿no, Bruno? Así en el dibujito, bueno, pues como que un cachito en este dibujito, ¿no? Pues un cachito va en este cachito, o sea, como que no. Puede suceder que una función gamma recorra más de una vez un pedazo de la curva, ¿no? Ujú. Exacto, ¿verdad? ¿Qué tal si, porque una parametrización, digamos, puede ir así, llegar a este punto y regresar, ¿verdad? Eso sigue siendo una parametrización, ¿no? ¿Sí? Entonces, puede que algunos puntos de aquí, algunos intervalitos recorran más de una vez, ¿verdad? ¿De acuerdo? Por eso ahorita lo voy a llamar, lo pedí, pero para, ¿cómo se llama? Digamos, motivar la definición, ¿sí? Motivar la definición de la longitud, ¿no? Pero fíjense, vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo, este, para ver si estamos más o menos en lo correcto, si intuitivamente lo que acabamos de decir intuitivamente se corresponde con lo que sabemos. Entonces, miren, vamos a tomar una circunferencia en R2 de radio R con centro en el punto X0 y Y0, ¿sí? Todo mundo sabe
cuánto mide la longitud de esta curva, ¿no? Todo el mundo, ¿cuánto mide la longitud de esta curva, chicos? De esta curva C, si C es la circunferencia de radio R, pues es 2πr, ¿verdad? ¿No? Y vamos a ver, igual, ahora, esta curva C la puedo parametrizar, ¿no? La puedo parametrizar por una función, ¿sí o no? Y una función bonita, ¿no? Esta que está aquí, esta función, gamma de t igual a r coseno, la parametriza muy bien, ¿verdad? ¿Sí? Con t en el intervalo 0,2pi, ¿verdad? De hecho, aquí no es intuitiva, digo, no es inyectiva, perdón, porque en 0 y en 2pi vale lo mismo. Pero bueno, la curva solo se traslapa en un punto, ¿verdad? Y un punto como que no tiene longitud, como que no debería haber problema con esta curva, ¿verdad? Con esta parametrización, ¿no? Entonces, fíjense, si calculo la parametrización por medio de la integral que deduje hace un rato, esa integral también me debería de dar 2pi r, ¿verdad? Y vamos a ver si es cierto, ¿no? Bueno, calculo la derivada, que por cierto, la derivada, si es una función también que vuelve a ser continua, ¿verdad? De hecho, tiene derivadas de todos los órdenes, ¿no? Sí, es súper continua la derivada de esta función. Y si calculo su norma, la norma de la derivada de gamma en t, siempre vale r, ¿verdad? De tal manera que la integral que nos quedó, pues sale precisamente de manera muy sencilla y también nos sale 2πr. Entonces parece ser que nuestra aproximación, nuestra intuición no nos miente, ¿verdad? Cuando menos en el caso de esta curva, sí nos da, llegamos exactamente a lo que ya sabíamos que era la longitud de la curva, ¿no, chicos? Entonces parece ser que el método que acabamos de describir es bueno, ¿verdad? Cuando menos pasó la prueba de esta curva, ¿no? Bueno, pues ahí se los dejo de tarea que calculen muchas longitudes de curva, ¿verdad? Entonces, miren, esto va a dar lugar a una definición. Vamos a definir la longitud de curva, pero fíjense que más que nada vamos a definir la longitud como función de la parametrización asociada a una parametrización de la curva, ¿verdad? Precisamente por lo que un poco Bruno decía antes, ¿verdad? ¿Qué tal si la parametrización no es inyectiva o recorre la curva más de una vez? Entonces lo que vamos a definir es una cosa que se llama la longitud asociada a gamma, ¿sí? Y por eso le vamos a llamar vamos a inventar un nombre que se llama L de gamma, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a tomar gamma, una función definida en un intervalo cerrado a, b, ¿sí? En donde, si quieren, por ahora simplemente vamos a pedir para esta definición, basta con que pidamos que la norma de gamma prima de t, que ya es una función de los reales en los reales, sea una función integrable en el intervalo a, b, ¿de acuerdo? Con eso basta para dar esta definición, ¿verdad? En particular, si gamma prima es una función continua, se cumple esta condición, ¿verdad? ¿Sí? Nada más para pedir un poco menos en la definición. Pero casi siempre lo vamos a hacer suponiendo que gamma prima es continua. Entonces definimos la longitud de gamma, ¿sí? Así le vamos a llamar la longitud de gamma de la parametrización realmente, y la vamos a definir de esta manera, ¿verdad? Como la integral. Entonces, este numerito L de gamma, si gamma es una parametrización que parametriza bonito a nuestra curva, es decir, que es básicamente inyectiva, que no recorre más un pedazo más de una vez, entonces sí se puede decir que este número L de gamma sí corresponde con lo que intuitivamente entendemos que es la longitud de C, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí estamos, ¿sí? Pero por eso en general le llamamos L de la parametrización, ¿verdad? Porque si la parametrización, les digo, no es básicamente inyectiva, entonces este número no necesariamente es la curva, la longitud de C, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora, ya con este concepto, digo, por ahí les vamos a dejar hacer algunas longitudes de curva, ¿verdad?
sacar la longitud, pero por ahorita vamos a tomar este concepto, vamos a exprimirle más bien su, ¿cómo les diré? Su vertiente teórica, ¿verdad? Es decir, ¿qué nos dice? Qué nos da este concepto de longitud? Entonces, miren, vamos a ver lo siguiente. Fíjense que con esta misma idea, ¿sí? Vamos a poder definir una función, ¿sí? Que de alguna manera nos va a decir cuánto es la longitud recorrida por una parametrización. A ver, fíjense, si yo defino esta función, alfa de t, como la integral de a t de gamma prima de u, este numerito, ¿qué me estaría más o menos representando geométricamente? Geométricamente, ¿cómo interpretan a este numerito? ¿Sí? Precisamente con base en la idea de longitud. Como que sería la longitud de la curva que hay entre el punto gamma de A y gamma de T, ¿no? ¿Sí? Como la longitud hasta T, efectivamente, ¿verdad? Exacto. El arco recorrido, ¿no? Desde gamma de A hasta gamma de T, ¿verdad? Como que me da la longitud del arco, ¿no? Del arco que va de gamma de A a gamma de T, ¿no? ¿Estamos? Entonces, de hecho, esta función bien podría llamarse como la función de longitud de arco, ¿no? Porque solo me da la longitud hasta el punto gamma de T. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Claro que sí, ¿verdad? Si gamma prima es una función continua, de hecho, fíjense, bueno, les decía que es la longitud del subarco, ¿verdad? El subarco dado por gamma de ese intervalo, ¿no? Uh-huh. Esta función, cuando la norma de gamma prima es una función integrable, sabemos que siempre es una función continua, ¿no? ¿Sí? Y además, la imagen de todo este intervalo es un intervalo justo que va de 0 a L de gamma, ¿no? Uh-huh. ¿Sí está claro? Que alfa, la imagen de esta función, es justo el intervalo 0, L de gamma, ¿no? Uh-huh. ¿Estamos? Y fíjense, entonces siempre es continua, eso siempre lo sabemos, es mayor o igual a 0, ¿verdad? Y efectivamente, ¿no? Si gamma prima es una función continua, ¿sí? Entonces se vale el teorema fundamental del cálculo, ¿no? ¿Y eso qué me asegura? Si se vale el teorema fundamental del cálculo, entonces puedo asegurar que esta función alfa es derivable, ¿no, chicos? ¿Verdad? Si yo sé que gamma prima es una función continua, entonces el integrando es continuo y por el teorema fundamental del cálculo, alfa es derivable, ¿no es cierto? ¿Sí? Y su derivada sería esto, ¿verdad? Que sería mayor o igual que 0. ¿Estamos? Esto es el teorema fundamental del cálculo, ¿no es cierto, chicos? Y entonces, si ahora, fíjense, si ahora la curva que estoy parametrizando con gamma fuera una curva suave, es decir, si la derivada, bueno, dado que la derivada es mayor o igual que 0 de alfa, por cierto que alfa es no decreciente, ¿verdad? ¿Sí? Porque su derivada es mayor o igual que 0, es una función no decreciente. ¿Estamos? Uh-huh. Pero, si en particular la derivada nunca se hace 0, entonces la derivada de alfa es estrictamente positiva, ¿no es cierto? Por el teorema fundamental del cálculo. Si gamma prima nunca es 0. Entonces la derivada de esta alfa siempre es positiva, ¿verdad? ¿Estamos, chicos? ¿De acuerdo? Y ¿Por qué eso es una entonces, consecuencia de que sea suave? No entendí eso. porque dijimos que una curva es suave si la derivada es distinta de 0, ¿no? Ah, ok, sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Verdad? Así definimos una curva suave, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando la curva es suave, esta función alfa es, es de derivada positiva. Y si es de derivada positiva, ¿qué puedo decir? Como función de los reales en los reales. Es continua, es derivable y su derivada es positiva. Entonces, ¿qué puedo asegurar? Es creciente, ¿verdad?
¿De acuerdo? Y si es creciente, pues es inyectiva, ¿no? ¿De acuerdo? Y si es inyectiva, tiene una inversa, ¿no, chicos? ¿No es cierto? Entonces, fíjense que en ese caso, esta función, ¿sí? Esta función tiene una inversa, que ahora su inversa va de aquí en el intervalo A, B, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿De acuerdo? Y de hecho, esta inversa también es una función derivable, ¿verdad? Porque la derivada de alfa nunca se hizo cero, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, alfa a la menos 1 también es una función derivable, ¿no? Si recuerdan de cálculo 1, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Y entonces, chicos, fíjense que también es derivable, ¿verdad? Alfa a la menos 1. Exacto, ¿verdad? En principio podríamos calcular la longitud. Nada más que hay que tener cuidado porque, pues, a ver, intenten por ahí la de una elipse y a ver si no se encuentran con una integral un poco difícil de resolver. Pero bueno, esto lo voy a mencionar ahorita un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, miren, pero déjenme terminar con esto. Estas observaciones sobre alfa, ¿verdad? Entonces, alfa a la menos 1 vuelve a ser derivable. Y fíjense que con esta composición, dado que es una función de este intervalo, al intervalo A, B, y AB era el dominio de gamma, pues entonces puedo encontrar una nueva parametrización, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién no es inyectiva? Emanuel, creo que es. Ah, no, es como la circunferencia, ¿no? A lo mejor no es inyectiva en un punto. No, pero eso no es lo que hace que sea difícil calcular su longitud. Lo que la hace difícil es que la integral que nos queda es una integral muy difícil de resolver. Ese es el problema realmente para el cálculo de la longitud de la elipse, ¿verdad? Pero bueno, déjenme terminar con esta parte, ¿no? Les digo que con esta función alfa, con su inversa, pues entonces puedo construir una nueva parametrización, ¿verdad? Una nueva parametrización porque puedo tomar alfa a la menos 1, alfa a la menos 1 va de este intervalo en el intervalo A, B y compongo con gamma, ¿verdad? Y entonces gamma tilde sería una nueva parametrización de C, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí está claro, ¿no? Que esto da una nueva parametrización de C. Y fíjense que esto es muy interesante. Aquí, el intervalo donde está definida gamma tilde, es este intervalo, es un intervalo de longitud L de gamma, ¿no? Y L de gamma, en algunos casos, coincide con ser la longitud de la curva C, ¿verdad? Si gamma es inyectiva o casi inyectiva en todos lados, ¿no? Sí. Pues porque la imagen de gamma tilde es exactamente la misma curva C, ¿no? Diego, tanto gamma como gamma tilde tienen exactamente la misma imagen, ¿no? Tienen a C como imagen, ¿no es cierto? Por eso se le llama una reparametrización, ¿verdad? Que ni siquiera he dicho con todo rigor a qué se le llama una reparametrización, ¿verdad? Pero bueno, justo, cuando menos gamma tilde parametriza a la misma curva, ¿verdad? Sí, está bien, Diego. Les digo, ¿por qué? Porque alfa a la menos 1 primero me manda este intervalo en el intervalo A, B y el intervalo A, B bajo gamma era la curva C. Entonces la imagen de gamma tilde pues vuelve a ser la curva C. ¿De acuerdo? Y fíjense, a ver, quiero que me digan, esta esta otra parametrización gamma tilde está definida en un intervalo cuya longitud es L de gamma. Y si L de gamma coincide con ser la longitud de C, ¿sí? Si L de gamma coincide con ser la longitud de C, como que estamos tomando un intervalo cuya longitud coincide con la longitud de la curva que está parametrizando, ¿no? ¿Qué esperarían que entonces, con qué rapidez tendría que irse esta curva para recorrer, esta parametrización, perdón, para recorrer un intervalo de la misma longitud, para recorrer una curva de la misma longitud? ¿Con qué rapidez se podría ir?
hablando de la rapidez, pues como que no necesita ni muy rápido ni muy lento, ¿verdad? Como que si se va con cada unidad de aquí abajo del intervalo A0L de gamma, recorre una unidad de la curva, pues como en eso la recorre toda completa, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver que efectivamente gamma tilde es una parametrización, ¿sí? Cuya rapidez siempre es 1 en particular, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esas van a ser una de las propiedades importantes de esta nueva parametrización, ¿sí? Que por cierto, se le conoce a esta gamma tilde, se le conoce como parametrización por longitud de arco, ¿verdad? Porque su parámetro es como la longitud de los arcos, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que velocidad es gamma prima, ¿no, Bruno? Eso se llama la velocidad. Y rapidez se le llama a la norma de la derivada, ¿no? Eso lo habíamos mencionado cuando vimos a gamma como una forma de describir el movimiento de un objeto, ¿no? ¿Estamos? Entonces, esta parametrización, esta nueva parametrización, tiene esta característica que va a ser muy importante, ¿verdad? Tiene la propiedad de que su rapidez va a ser siempre la constante 1. ¿Sí? ¿Cuáles son estas propiedades? Bueno, les digo, esta es una de las propiedades de gamma tilde. ¿Sí? Déjenme ver. Sí, esa es una de las propiedades importantes, ¿no? Les digo, a esta parametrización se le llama la parametrización por longitud de arco. Entonces, antes de eso, vamos a dar una definición general de a cuándo tenemos una reparametrización. De hecho, lo que acabo de hacer es un ejemplo de que gamma tilde es una reparametrización de gamma, ¿verdad? ¿Sí? O una reparametrización de C. En general, ¿sí? Si yo tengo una parametrización gamma de una curva C, ¿sí? Cuando decimos que otra función es una reparametrización de C, de acuerdo con gamma, ¿sí? O una reparametrización de gamma. Bueno, entonces, si gamma está definida en el intervalo I de R en Rn y parametriza C, y gamma tilde es otra función definida en un intervalo J, ¿sí? Que también tiene como imagen a C, decimos que gamma tilde es una reparametrización de gamma si existe, ¿sí? Una función del dominio J, ¿sí? En el intervalo I, es decir, tal que alfa de J me lleva a I y que gamma tilde se puede rescatar a través de gamma componiéndola con alfa. ¿De acuerdo? En ese caso decimos que gamma tilde y gamma, que gamma tilde es una reparametrización de gamma. ¿De acuerdo? Entonces lo que acabamos de hacer hace un rato es una reparametrización, ¿verdad? En realidad se le llama reparametrización y se le conoce como la reparametrización por longitud de arco. ¿De acuerdo? Entonces, por cierto que las reparametrizaciones son muy importantes en el siguiente sentido. Si esta función alfa que me lleva el dominio de J en el dominio de gamma tilde J me lleva en el dominio I de la función gamma, es una función cuya derivada siempre es mayor o igual que 0, entonces decimos que gamma tilde preserva la orientación de gamma, es decir, que está recorrida como que la recorre en la misma dirección, ¿verdad? Y si la derivada es negativa, entonces decimos que gamma tilde invierte la orientación de gamma, como que la recorre en sentido contrario, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Una pregunta. Sí. ¿Es necesario pedir para toda S en J? Que para todo ese J pase ¿qué? Sí, que la derivada sea mayor o igual que 0 o menor o igual que 0, sí. Sí es necesario. En ese caso, de hecho, en ese caso, cuando la derivada es mayor o igual que 0, para toda S en J, es cuando decimos que gamma tilde, la reparametrización gamma tilde, preserva la orientación de gamma. O sea, no es necesario que pase eso de la derivada para que sea reparametrización, pero para que sea una reparametrización que preserva la orientación de gamma,
si es necesario que alfa prima sea mayor o igual que 0, ¿verdad? O Ok. que la invierta si, decimos que si alfa prima es menor o igual que 0, entonces la invierte. Estas condiciones no son necesarias para que sea una reparametrización, solo para que sean reparametrizaciones que preservan o que invierten la orientación, ¿verdad? De la curva gamma. ¿Sí? Sí puede ser 0, Silgi, sí puede ser 0, ¿no? O sea, en principio sí puede ser 0 para que sea una reparametrización, no porque no estamos hablando de curvas suaves, ¿verdad? Ese es otro problema, Iñaki, de orientabilidad de curvas. Aquí más bien de lo que hablamos es de la dirección en que recorro la curva, ¿no? Eso es realmente de lo único que se trata esto, ¿verdad? De que puede haber, de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo de una que invierte completamente la orientación con que se recorre la curva, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a ver, mire. Hay una en particular, fíjense. Si yo tengo una parametrización definida en un intervalo A, B de una curva C, ¿sí? Y me tomo esta función alfa de t igual a más b menos t. Esta es una función, sí, la parametrización por longitud de arco es un caso particular, es en particular una reparametrización, Diego, en efecto. ¿Sí? Las parametrizaciones por longitud de arco, como lo obtuve hace un rato, de la manera en que la obtuve hace un rato, en particular es un caso particular de reparametrización, ¿verdad? ¿Qué pasa, Silgi? A ver, ¿qué pasa, Silgi? ¿Alguna duda por ahí? Ok. Bueno, entonces les digo, miren, vean esta forma de construir una reparametrización de gamma muy particular. Esta función alfa está claro que es una función biyectiva del intervalo A, B en el intervalo A, B, ¿sí? Está claro para todo el mundo y de hecho tiene una particularidad, ¿no? El punto A, o sea, alfa de A me da B y alfa de B me da A, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Y entonces fíjense, si yo tomo ahora la composición, ahora ¿qué pasa? Cuando evalúo la composición, si esta alfa la compongo con gamma, ¿sí? Entonces la composición evaluada en A me da gamma en el punto B y esta composición evaluada en B me da gamma en A, ¿no? Es decir, como que esta nueva composición, gamma compuesta con alfa, parametriza a la misma curva, ¿verdad? Está claro que parametriza la misma curva, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo hace de manera diferente, ¿no? Como que el punto inicial, ¿no? Es decir, si esta composición la evalúo en A, me da el punto donde terminaba gamma, ¿verdad? Y al revés, ¿no? El punto, si evalúo en el último punto del intervalo A, B, en B, entonces me manda al punto gamma de A, ¿no es cierto? Entonces, como que esta nueva parametrización empieza donde terminaba gamma y termina donde empezaba gamma, ¿no es cierto? Exacto, ¿verdad? De alguna manera invierte la orientación, ¿no? Sí, justo. Y de hecho, fíjense, si ustedes calculan la derivada, no sé si calculé aquí la derivada, no la calculé, pero calculen la derivada, ¿no? ¿Quién es la derivada de esta composición? Bueno, pues la derivada de esta composición es ¿quién? Es, híjole, no la puse aquí, ¿verdad? Tendría que haberla puesto para ver que sí invierte la dirección, ¿no? Pero es ¿quién? ¿Quién es la derivada de esta composición en T? Pues no es más que menos gamma prima en alfa de T, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Entonces, que como que les cambia el signo a los vectores, a los gamma prima, ¿no? A los vectores tangente o a los vectores velocidad, ¿no es cierto? ¿Sí lo ven? Calculen la derivada de esta composición, chicos. Calcúlenla sin problema y van a ver que, pues sí, lo recorre al revés, ¿verdad? Esto.
¿De acuerdo? Y por eso a esta composición en particular, a esta composición tan particular se le llama menos gamma, ¿verdad? Así la vamos a denotar nosotros, ¿verdad? Cuando yo les hable de menos gamma, me estoy refiriendo justo a esta composición, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Sí, sí, todo el mundo está claro. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, a ver, chicos. Vamos a, esta es una reparametrización muy particular. Les digo que hasta tiene nombre, ¿verdad? Se le llama menos gamma. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí está lo que decía yo, ¿verdad? Sí, sí puse la derivada. La derivada de menos gamma, pues no es más que menos la derivada en este punto, ¿verdad? Como que cambian los vectores, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso decimos que menos gamma recorre a C en la dirección contraria, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus vectores tangentes son precisamente los contrarios, ¿no? Como que va en dirección contraria. ¿Sí lo ven? Uh-huh. ¿Todo el mundo de acuerdo? Bueno, chicos. Entonces, vamos a ver. La reparametrización, como decían por ahí, gamma tilde también es una reparametrización, ¿verdad? ¿Sí? Es una reparametrización si C es una curva suave. Recuerden que la construcción para construir gamma tilde supuse que la derivada gamma prima no era cero, ¿verdad? Tenía que ser mayor que cero para que la famosa función alfa de t, que dada por una integral, sea invertible, ¿verdad? Entonces, cuando la curva es suave, es decir, y tengo una parametrización que tiene derivada distinta de cero, entonces se puede construir la reparametrización por longitud de arco, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese caso es cuando sí existe la reparametrización por longitud de arco. ¿De acuerdo? La observación que está aquí, les digo que si la función se porta más o menos bonita, esa parametrización debería de ser como de rapidez constante 1, ¿verdad? Este es un poco lo que les decía yo hace un rato, que la tiene que recorrer y como que se tiene que ir con rapidez constante 1. Y vamos a ver que, pues esto vale en general, ¿verdad? Tiene esa particularidad, esta reparametrización. Entonces vamos a hacer los cálculos, miren. Bueno, antes de hacer los cálculos, ¿sí? Antes de calcular quién es la rapidez de gamma tilde, voy a definir en general cuándo vamos a decir que una curva, si está parametrizada por gamma, cuándo vamos a decir que gamma es una parametrización por longitud de arco de C. Y vamos a llamar a cualquier parametrización, no solo la gamma tilde, sino cualquier parametrización que tenga la particularidad de que su derivada siempre vale 1, a cualquier parametrización de este estilo le vamos a llamar una parametrización por longitud de arco. ¿De acuerdo? En general, si yo tengo una curva C, ¿sí? Una curva C parametrizada por una función cuya derivada nunca es cero, voy a demostrar que sí tiene una parametrización por longitud de arco. Pero en general, vamos a decir que una parametrización es una parametrización por longitud de arco si tiene simplemente esta propiedad, la propiedad de que su rapidez es 1 para toda t en el dominio. ¿De acuerdo? Y les digo que lo que hice por medio de la función de longitud de arco es un caso particular, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cualquier curva suave, o sea, cualquier curva que posee una parametrización cuya derivada no se hace cero, entonces tiene una parametrización por longitud de arco. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a hacer eso otra vez de nuevo. ¿Sí? Y lo voy a poner como una proposición, fíjense. Si tomo una curva suave, es decir, una curva cuya derivada nunca es cero, ¿sí? Es una parametrización de C tal que su derivada sea continua y diferente de cero, es decir, que es suave, entonces C tiene una parametrización por longitud de arco. ¿De acuerdo?
¿Cuál es? Pues es la parametrización que construí a través de la función alfa. Entonces, la prueba de esta proposición es más o menos lo mismo que hice hace un rato. Lo voy a hacer casi igual, ¿no? Entonces, miren, voy a tomar un punto fijo en el dominio I, ¿sí? De la parametrización gamma, recuerden. Voy a tomar una parametrización gamma. Fíjense que aquí no estoy hablando de un intervalo cerrado, ¿verdad? ¿Sí? Voy a construir una parametrización por longitud de arco para cualquier parametrización gamma que esté definida en un intervalo I, aunque este no sea un intervalo cerrado, ¿eh? Observen eso, ¿sí? Entonces, miren, voy a tomar un punto fijo y voy a definir una función parecida a la que definí cuando estaba sobre un intervalo cerrado, ¿verdad? Voy a definir alfa de t como esta función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo bien ahí? Digo, voy a repetir un poco lo que hicimos hace un rato. Entonces, fíjense, si gamma prima es continua y nunca es cero, ¿sí? Bueno, si es continua, entonces esta función, la norma de gamma prima de u, es una función continua de u, y por lo tanto esta alfa es derivable, ¿verdad? Por el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Sabemos que es derivable, y que su derivada, ¿sí? Pues sería esto, ¿verdad? Que esto vale para toda t en el intervalo, ¿no es cierto? Ese es el teorema fundamental del cálculo, ¿no, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Y ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, si la derivada, como la derivada, la curva, o estoy suponiendo que la curva es suave, entonces la derivada nunca es cero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo sé, por el teorema de la función inversa, que ya lo mencioné antes, que existe la función inversa, ¿no? Existe la función inversa, y bueno, pues entonces defino gamma tilde, ¿verdad? Que ahora gamma tilde estaría definida ¿en dónde? En la imagen del intervalo I, ¿verdad? Que ya no necesariamente es un intervalo cerrado, ¿sí? Ahí estaría definida gamma tilde. ¿Y qué voy a probar? Entonces, esta que está aquí, ¿sí? Esta gamma tilde, vamos a demostrar que es una parametrización por longitud de arco. Es una parametrización de C, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la estoy construyendo como una reparametrización de gamma, ¿no? Entonces, gamma tilde sí vuelve a parametrizar a C, ¿de acuerdo? Puesto que es una reparametrización de gamma. Pero ahora lo que voy a probar es que es una parametrización por longitud de arco, ¿no? Es decir, voy a probar su derivada, ¿no? Voy a calcular quién es su derivada. Voy a ver que la norma de su derivada siempre es 1. Entonces, a ver, chicos, ¿quién es la derivada de esta composición? La derivada de gamma tilde es la derivada de esta composición, que por la regla de la cadena, ¿no? Que ya probamos, es igual a quién? A la derivada de gamma en alfa a la menos 1 de s por la derivada de la inversa, ¿no? ¿Y recuerdan quién era la derivada de la inversa? ¿Quién es la derivada de alfa a la menos 1? ¿Era quién, chicos? Bueno, pues recuerden que la derivada de la inversa es 1 entre la derivada de alfa evaluado aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de este teoremita de la derivada de la función inversa? Perfecto. Y entonces ya está, porque ¿quién es alfa prima evaluada en alfa a la menos 1 de s? Recuerden que la derivada de alfa era la norma de gamma prima evaluada en el mismo punto, ¿no? ¿De acuerdo? Ah, pues entonces observen que ya obtuve un vector de norma 1, ¿verdad? ¿Sí está bien? Y ese ya es un vector de norma 1, ¿no? Entonces, esta nueva parametrización obtenida de esta manera es una parametrización por longitud de arco, ¿verdad? ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí estamos? ¿O por ahí hay alguna duda? ¿Todo bien? Los noto muy callados. ¿Qué pasa? ¿Está muy intenso? No, pero todo sale bien, ¿no? Es viernes, previo a un puentecito, ya se quieren ir de puente, ¿verdad, chicos?
todo esto es cálculo 1, ¿no? Todo esto es cálculo 1, ¿no, chicos? Previo el examen. No, no tengan miedo del examen, chicos, no pasa nada. Estuvo bien poner examen antes del Halloween, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es una parametrización por longitud de arco. Bueno, chicos, miren, con respecto a esta construcción que acabamos de hacer de gamma tilde, de esta parametrización por longitud de arco, es importante, les digo, hacer notar lo siguiente. Desde un punto de vista teórico, la construcción es impecable, ¿no? Está perfectamente bien justificada por todos los teoremitas que sabemos, el teorema fundamental del cálculo, cómo se calcula la derivada de la función inversa, todo eso está muy bien, ¿verdad? ¿Sí? Pero desde un punto de vista práctico, ¿sí? Para calcular esta gamma tilde, observen que para calcular esta gamma tilde, hay que calcular alfa a la menos 1, ¿no? Hay que calcular la inversa de esta función, ¿verdad? Hay que calcular la inversa de esta función. Y esa función, pues tiene inversa teóricamente, ¿verdad? Pero calcular su inversa no siempre es fácil, chicos, ¿sí? En algunos casos no solo no es fácil, sino que es casi imposible calcular la función inversa, de tal manera que calcular la longitud de arco, la parametrización por longitud de arco que acabo de describir, pues se vuelve muy complicado, ¿verdad? No es precisamente un camino muy fácil. Entonces, pues esto teóricamente está muy bien, teóricamente, pues esto de que se pueda construir la longitud, la parametrización por longitud de arco, pues está muy bien desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico no es tan sencillo. Pero bueno, exacto, ¿no? Eso de encontrar funciones inversas en general es un poco difícil, que es como despejar, ¿verdad? De acuerdo, ¿no? Sí. Primero, lo difícil es que salga la integral. Y una vez que salga la integral, despejar, ¿verdad? Es decir, esta función alfa tiene dos dificultades, ¿verdad? Primero, que esta integral se pueda resolver y nos quede una expresión en términos de t. Y una vez que tenemos esta expresión en términos de t, pues encontrar alfa a la menos 1, ¿verdad? Encontrar la inversa. Si les he de ser sincero, casi nunca funciona en la práctica, ¿verdad? Todo está muy bonito desde el punto de vista teórico, pero en la práctica es muy difícil hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay que ser sinceros en esto. Pero bueno, miren, vamos a ver un ejemplito donde sí se pueda, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver un ejemplito donde sí se pueda. Es la causa de depresión. No se me depriman, ¿verdad? Como les digo por ahí, que no sea una causa de depresión y que entonces, vamos a hacer un ejemplito donde sí se pueda, ¿no? Para que vean que no, al menos hay casos en donde sí se puede resolver. Entonces, miren, pues ahí tenemos fíjense, aquí el dominio son todos los reales. Entonces, miren, voy a tomar esta función, que me parametriza, por cierto. ¿Qué me parametriza esta función? ¿Todo el mundo se acuerda más o menos qué curva parametriza esta función gamma? Una hélice, ¿verdad? Es una hélice, ¿no? Porque, Andrés, porque va subiendo la coordenada z, ¿no, Andrés? Sí, es como un resorte, ¿verdad? Efectivamente, es como un resorte, como dice Bruno. Sí, Andrés, ¿sí lo ves? Sí, ¿verdad? Es ¿no? Es como este resorte, ¿verdad? Sí. De hecho, es el resorte infinito, ¿no? Porque la función gamma la tomé definida en todos los reales. Es como el resorte, pero infinito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se construye una parametrización por longitud de arco? Esta parametrización no es por longitud de arco, ¿verdad? Porque su derivada no tiene rapidez constante 1. Si calculan la derivada, ahorita la voy a calcular, ¿verdad? Si calculamos la derivada, no tiene rapidez constante 1. Pero miren, aquí está bien facilito, ¿verdad? Si calculo la derivada, no sé cuánto, no la puse, quién era la derivada, pero la derivada da raíz de 2, ¿no? Para toda gama,
para toda U, no sé si lo ven, que gamma prima de U, su norma tiene norma constante raíz de 2. ¿Sí? Sí es de norma constante, ¿verdad? Sí, de rapidez constante, pero no es de rapidez constante 1. Es de rapidez constante raíz de 2. Entonces esta función alfa de t sale raíz de 2 por t y está re fácil. Aquí sí, ¿verdad? Aquí sí está re fácil encontrar la inversa, ¿no? Está bien sencillito encontrar que alfa a la menos 1 de s, ¿sí? De espejo t, pues es s entre raíz de 2, ¿verdad? ¿Sí? De tal manera que la parametrización por longitud de arco, ¿sí? Es esta composición y esta composición me da esta función. Y ahora sí, ¿verdad? Pueden ver que si derivan esta función con respecto de S, esa tiene rapidez constante 1. ¿De acuerdo? Este es un ejemplito donde para esta elipse sí es fácil encontrar esta parametrización gamma tilde ya es una parametrización por longitud de arco, ¿verdad? ¿Sí está claro? Digo, puse un ejemplito muy fácil porque en general es complicado. Ah, ¿para qué sirve? Ah, sirve para hacer geometría, Bruno. Sirve para hacer geometría. Porque si yo quiero hacer geometría de la curva descrita por gamma, la verdad es que no es muy importante para la geometría ver si la recorro rápido o la recorro lento. Mejor me voy de uno por uno, ¿no? Una unidad en el dominio, una unidad aquí arriba, y eso me permite hacer geometría, ¿sí? Como que para hacer geometría no es importante la rapidez, y por eso las parametrizaciones por longitud de arco son muy importantes, ¿sí? Para hacer geometría. Por ejemplo, ahora vamos a tratar un problema geométrico y es tratar de dar una medida de qué tanto se curva una curva. Por ejemplo, ¿no? Si por medio de una parametrización podemos definir o medir qué tanto se curva una curva en un punto, ¿no? ¿Sí ven? Esos son el tipo de cosas que vamos a hacer con las parametrizaciones por longitud de arco, ¿de acuerdo? Entonces, miren, de hecho, déjenme plantear este problema, todavía nos quedan unos minutos, ¿sí? Vamos a ver algunas características geométricas, ¿verdad? Y voy a suponer, para hablar de geometría, voy a suponer que tengo una parametrización por longitud de arco, ¿sí? Y un primer problema que vamos a abordar es eso, ¿verdad? De qué tanto se dobla una curva, si podemos medir qué tanto se dobla una curva en un punto, ¿verdad? ¿Qué tanto se curva? Entonces, miren, pues bueno, vamos a poner un ejemplo muy sencillito, ¿verdad? Primero. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Cuando la rapidez es constante 1, ¿se acuerdan que la norma de un vector, ¿sí? La norma al cuadrado, ¿sí? Siempre se podía ver como el producto punto del vector consigo mismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa identidad? ¿Sí? Entonces, fíjense ¿qué obtienen? ¿Qué obtienen? Debí haberlo escrito aquí, no lo escribí, pero miren. Cuando la norma de la derivada es 1, pues eso quiere decir que la norma al cuadrado también es 1. Pero la norma al cuadrado es igual a ¿quién, chicos? También. ¿A qué era igual la norma al cuadrado? ¿Se acuerdan? Que la norma al cuadrado se podía ver con el producto punto, ¿verdad? Entonces, cuando la norma de la derivada es 1, entonces lo que están diciendo es que gamma prima de S, punto gamma prima de S, es 1 para toda S, ¿sí o no? Sí, sí está claro. Es que a lo mejor aquí tendría que haber escrito el producto punto. Y si derivan ese producto punto, ¿qué les da, chicos? A ver, sáquenlo. Saquen su lapicito y deriven gamma prima de S punto gamma prima de S. ¿Sí? ¿Cuánto da? Puedo sacar los garabatos. A lo mejor sí es necesario que saque los garabatos porque no puse aquí la fórmula, ¿verdad? Porque eso viene, les pedí que lo probaran en el problema 12.
¿verdad? En el problema 12, pero miren, vamos a, déjenme hacerla para que lo vean y y lo podamos hacer, ¿no? Les voy a resolver el problema para que no digan que no les hago los problemas, ¿no? Sí. Entonces, voy a dejar de compartir aquí. Ujú. Voy a dejar de compartir y voy a compartirles, voy a compartirles aquí la pizarra. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí, Pi. Sí, profesor. Ok. Entonces, miren, cuando ustedes tienen una parametrización por longitud de arco, pues, ¿qué es lo que saben? Que la norma de gamma prima de S siempre es 1, ¿no? Para toda S en el dominio de la parametrización, ¿verdad? Un intervalo I, ¿de acuerdo? Y esto a lo que les lleva, pues, bueno, pues que la norma de gamma prima de S al cuadrado, pues también es 1, ¿verdad? Pero ¿esto qué significa? Recuerden que esto se puede escribir como gamma prima de S punto gamma prima de S, y esto valdría 1 para toda S en el intervalo I, ¿verdad? ¿Estamos? Y si derivo de ambos lados, ¿no? De este lado, pues me da 0, ¿no? Porque es la constante 1. Y de este lado, ¿qué me da, chicos? Según la regla de Leibniz que vimos, ¿no? ¿Cómo era la derivada de un producto punto? Pues es la derivada de 1, ¿no? Derivando que me da la derivada de esto, que sería gamma prima de S, punto gamma prima de S, más gamma prima de S, punto la derivada de esto, que es gamma biprima de S, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esto me da 2 veces la derivada gamma prima de S, punto gamma biprima de S, ¿no? Esto es igual a 0, o lo que es lo mismo, que gamma prima de S, punto gamma biprima de S, es igual a 0, ¿no? Es decir, el vector de la segunda derivada, es perpendicular al vector tangente, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se ve claramente? ¿Estamos? Y entonces, fíjense, entonces, vamos a ver que voy a regresar a la diapositiva, ¿sí? Y pasa lo siguiente, ¿no? Es decir, gamma biprima de S es perpendicular siempre a gamma prima de S, ¿verdad? ¿Sí? De manera que la forma en que se curva una curva, ¿sí? Esta información de qué tanto se curva, pareciera que debiera de estar en la norma de gamma prima de S, ¿no? De alguna manera es el hecho de que este vector apunte en la dirección perpendicular al vector tangente, ¿sí? Da la impresión de que entonces este vector me indica qué tanto se curva la curva, ¿no es cierto? ¿Sí le suena razonable? Que este vector es la norma de este vector como que debería de contener la información de qué tanto se curvó, ¿verdad? Sí, porque justo este vector está como en la dirección perpendicular a la dirección tangente, ¿no? ¿Sí? O sea, como este vector, lo que acabo de demostrar es que gamma prima de S, gamma biprima de S, es perpendicular a gamma prima de S, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que gamma biprima de S es la razón de cambio del vector tangente, ¿no? Entonces, si una curva se está curvando, entonces los que están cambiando de dirección son los vectores tangente, ¿no es cierto? Entonces, como que la razón de cambio del vector tangente, ¿sí?
la razón de cambio del vector tangente, que no es más que gamma bi' de S, ¿sí? Debería de contener la información de qué tanto cambió el vector tangente y qué tanto se curvó. ¿No es cierto? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? Entonces, como que este vector, que es como el cambio límite, ¿verdad? De los vectores tangente, debería de darme la información de qué tanto se curvó la curva, ¿no? Qué tanto cambiaron los vectores tangente. Entonces, miren, vamos a confirmarlo un poco con un ejemplo, ¿verdad? Vamos a comprobar con una curva que sabemos que se curva lo mismo en todas las direcciones, una circunferencia de radio R, ¿no? ¿Sí? Eh, ahí es muy fácil, ¿verdad? Como que se curva lo mismo en todos los puntos, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver. Vamos a tomar una parametrización, una circunferencia de radio R y una parametrización por longitud de arco de esa circunferencia. Si se dan cuenta, esta es una parametrización por longitud de arco, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque su derivada tiene norma 1, ¿no? Si sacan la derivada, ¿sí? ¿Quién es la derivada? La derivada es este vector, ¿sí? Y este vector es la derivada y su norma es 1. Y su segunda derivada es este vector, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, está bien padre porque miren, entonces, ¿quién es la norma de gamma prima de S? La norma de gamma prima de S también es constante y es igual a 1 entre R, ¿sí? Es igual a 1 entre R. Y entonces, fíjense, sí, ¿verdad? Si ustedes tienen una circunferencia muy grande, muy grande, ¿sí? Pues si se paran en un pedacito de la circunferencia, si la circunferencia es de radio muy grande, pues entonces como que no notan que está curvada, ¿no? ¿Verdad? La Tierra, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Y en ese caso, este número es casi cero, ¿verdad? Si R es muy grande. Pero si toman una circunferencia muy pequeña, ¿verdad? Pues esa es una curva muy curvada, ¿verdad? Es decir, si el radio es cero, entonces la curvatura tiende a ser muy grande, ¿no? ¿No? ¿Sí están de acuerdo? Los terraplanistas. Sí, pero sí lo ven. Entonces se ve que la norma de gamma prima de S es una forma de medir la curvatura, ¿verdad? La curvatura, qué tanto se curvó una curva en el punto gamma de S, ¿verdad? ¿No? ¿No les parece razonable? ¿Sí? Y de hecho por eso se define, vamos a definir en general, ¿sí? Cómo es, a qué se le llama la curvatura, ¿verdad? Entonces aquí está la definición. Y por eso son importantes las parametrizaciones por longitud de arco, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una parametrización por longitud de arco de C, tal que gamma bi' existe para cada punto, definimos la curvatura de C en el punto gamma de S, ¿sí? Que lo vamos a denotar por K de S, ¿como quién? Pues como la norma de gamma prima de S. ¿Está bien, chicos? ¿De acuerdo? Entonces, ya ven, por eso son interesantes las parametrizaciones por longitud de arco, porque cuando menos nos permiten definir estos conceptos, ¿verdad? ¿Estamos, chicos? Y bueno, creo que por ahora, vamos a ver, déjenme ver qué sigue. Sí, creo que mejor lo dejo aquí. Estos son los pininos de la geometría diferencial, ¿verdad? Ya están poniendo borrosos, ¿verdad? Sí, Gauss empezó con esto, pero Gauss lo hizo para superficies, ¿verdad, Gregorio? Sí, que se pone un poquito más complicado, ¿no? Estas son las cosas muy elementales de geometría diferencial que solo son para curvas, ¿no? Que son bastante elementales y que por eso pues las vemos en cálculo, ¿no? Estos son como las cosas básicas, muy básicas de geometría diferencial.
Lo importante es cuando tienes superficies o cosas más elaboradas. Sí, esto es muy elemental. Ujú. Bueno, chicos, entonces, yo creo que aquí lo dejamos y continuamos. Ya se fue Dafne, que era la que quería que diéramos el día libre el próximo lunes, así que ¿ustedes qué proponen? ¿Nos vemos el lunes o nos vemos? Mañana es a las 9 el examen, ¿no? Ujú. Recuerden que mañana es a las 9 el examen. Profe, yo aquí ando. No te vi, Dafne, todavía sigues por aquí. No, Qué aquí ando. bueno. Es que yo ya apagué mi cámara. Es que estaba muy desarreglada. Ok, es que no te vi en la lista de participantes. Es que me cambié el nombre, yo también. Ah, qué barbaridad. Con razón no reconozco a nadie. Ok, entonces, bueno. Día libre, dice por ahí Diana. Perfecto, está bien. Vamos con buen ritmo, ¿eh? Creo que nos podemos tomar el día sin problema. Para que se recuperen del Halloween y todo eso, y del examen. Está bien. Creo que no hay ningún problema en que nos tomáramos el próximo lunes. Ujú. Este, no, mejor no invoquemos a los paros. Ok, entonces en principio nos vemos el miércoles próximo, entonces, ¿no? Ujú. Nos vemos el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Voy a parar la grabación. Vamos a parar la grabación.